Hola a todos, soy Budo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un cambio de una bomba de circulación, concretamente esta bombita de aquí. Esta bomba de circulación, para quien no lo sepa, es una bomba para hacer circular el agua en un circuito y se colocan siempre casi en calefacción, para que el agua caliente que emite la caldera llegue a nuestros radiadores y vuelva al circuito para volverse a calentar. En este caso nos falla la bomba de circulación de agua de dos ramales de la casa. En concreto falla la zona de los baños y del sótano. Me he dado cuenta de que no funcionaba bien porque no calentaba mucho los radiadores, así que he hecho una inspección y parecía que la bomba no estaba trabajando adecuadamente. Y como vemos, no gira bien. Esto tendría que estar girando sin intermitencia. Esta bomba de circulación tiene unos 18 o 20 años de uso. Es una bomba de circulación que cuesta unos 300 euros aproximadamente, pero ha hecho muy buena función hasta que la pobrecita ha acabado muriendo. Así que lo mejor en este caso es sustituirla por otra bomba nueva. He buscado la misma bomba para no tener problemas en distancias y tamaños, así que si tienes que cambiar una bomba de circulación te recomiendo que busques de la misma marca y modelo. En la descripción de este vídeo te dejaré este modelo y las herramientas que he necesitado para su cambio. En primer lugar, voy a cerrar los grifos de este circuito, así de esta manera no tengo que vaciar toda la instalación. De lo contrario, si no tenemos grifos de paso, tendremos que cerrar el circuito y vaciarlo por completo. Aquí tenemos la bomba de circulación nueva. Esta está bastante mejor, ya que es digital y podemos ver cuánta potencia utiliza y cuántos metros cúbicos mueve por hora, pero lo veremos más adelante, cuando esté en funcionamiento. Una vez tengamos cerrados los circuitos, procederemos a desconectarla eléctricamente y a descollar las tuercas que la sujetan. Lo haremos con un pico de loro y una llave inglesa. Me ha costado un poco, ya que al tener tantos años estaba muy apretado y reseco, pero al final lo he conseguido. Una vez tengamos la bomba de circulación quitada, quitaremos cualquier trozo de porquería en las piezas que tenemos puestas, para que quede liso, ya que ahí tendremos que colocar una junta de goma y tiene que apretarse y quedar totalmente liso. Aquí he tenido un pequeño problemita, que al aflojar las tuercas y al hacer bastante fuerza he movido los racos, así que les he tenido que hacer una junta nueva con hilo de teflón y reapretarlo para no tener pérdidas una vez montada. Ahora procederemos a colocar la nueva bomba de circulación, y en este caso he tenido que quitar la funda de Porexpan que lleva, ya que con el grueso que hacía tocaba la pared y no entraba en las roscas, así que he decidido quitarlo. Este Porexpan sirve para aislar y perder menos carga calorífica, pero como aquí no hay nada aislado, así que no pasará nada por no ponérselo. Una vez lo tenemos todo listo, montaremos la nueva bomba de circulación. Si no tenemos el conector, lo conectaremos, pero si hacemos un cambio y tienes el mismo modelo, la clavija sirve la misma, así que no hará falta cambiarla. Después cogeremos la bomba y las juntas, y las colocaremos con cuidado de que queden bien puestas. Van posicionadas de esta manera, así que colocaremos la de abajo para que se apoye y colocaremos la bomba encima. La bomba tiene una flecha, la flecha indica hacia dónde empuja el agua, así que hay que empujarla hacia los radiadores. Colocaremos la bomba de circulación encima de la junta de abajo y apretaremos un poco la tuerca para que se quede fijada en su sitio. Y colocaremos la de arriba igual.
Una vez lo tengamos todo, apretaremos las tuercas con la ayuda de un pico de loro y una llave inglesa. La apretaremos un poco para que quede fija. Entonces la centraremos para que quede recta y bien instalada. Y después, con cuidado, apretaremos las tuercas bien fuerte. Después secaremos con un trapo todos los restos de agua que queden, para que cuando abramos los grifos, de paso veamos si pierde algo. Una vez que veamos que no pierde nada de agua, conectaremos el conector eléctrico. Ahora voy a activar la bomba de circulación para probarla con el termostato de los circuitos seleccionados. La bomba se pone en marcha y vemos la pantalla digital Información. Voy a poner la bomba de circulación en modo full, es decir, al máximo de su potencia, para que mueva bien el agua y también saque el aire que ha entrado mientras he abierto la instalación. Este aire saldrá por los purgadores y quizás tenemos que llenar un poco la instalación. Si no tenemos purgadores en nuestra instalación, sería recomendable sacar este aire por los radiadores, purgándolos de uno en uno. En este modelo de bomba de circulación, en la pantalla, podemos ver también cuántos metros cúbicos mueve por hora. Está bastante bien tener esta información y poder graduarla para que tenga un consumo y un rendimiento óptimo para nuestra instalación. Y esto es todo. Si te ha servido, suscríbete al canal, que a mí me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos. Un saludo y hasta la próxima.